Muy bien. Entonces, vamos a dar comienzo ya a la charla propiamente dicha. Empecemos. Entonces, vamos a ya dar comienzo a la charla propiamente dicha. Muy bien. En primer lugar, abordemos a la cuestión de base, ¿no? La cuestión de qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Mm? ¿Qué es la filosofía? ¿A qué nos referimos con filosofía? ¿No? Para también entender el tipo de enfoque que le vamos a dar a esto. ¿No? En primer lugar, quisiera decirles que la filosofía no es una ciencia. ¿Ya? La filosofía no consiste como la ciencia en seguir marcos específicos de metodología que nos ayuden a responder a ciertas preguntas. ¿De acuerdo? No se trata, perdón, ya está. No se trata entonces de una ciencia que aplicando un método lleva a cabo experimentos y obtiene información. La filosofía no se trata, al menos no primordialmente, de información. No se trata de conocimiento en el mismo sentido en el que, por ejemplo, un ingeniero adquiere conocimiento. Un ingeniero adquiere una serie de datos, informaciones, fórmulas que le permiten dentro de ese marco teórico construir modelos, hipótesis, etcétera, con la cual va a poder construir cosas o llevar a cabo ciertos fines. No, la filosofía no se trata de eso. ¿Ya? Eh, Algo bastante curioso es que la mayoría de disciplinas teóricas casi siempre tienen la palabra logos en el fondo, ¿no? Siempre es la filología, tenemos la geología, etcétera, pero la filosofía no tiene ahí la palabra logos, ¿no? La palabra logos nos habla de un tratado, nos habla del discurso que hacemos a partir de algo, ¿no? La geología es el discurso que hacemos, por ejemplo, de la Tierra, de los elementos terrestres, por ejemplo, ¿no? La filosofía, en cambio, viene de una raíz distinta, viene de filo y sofos. Filo significa amor, ¿m? Cariño, afinidad, y sofía, que significa sabiduría, es el amor a la sabiduría. Y el filósofo no es sabio, porque sabio es el que sabe, mientras que el filósofo es aquel que busca saber, es aquel que siempre está queriendo conocer, ¿no? Y el saber, de alguna manera, nunca puede ser alcanzado completamente, solamente puede ser, de alguna manera, delineado, esbozado, visto como a trasluz, pero jamás lo atrapas. Y en un momento vamos a ver por qué. Porque la filosofía, más que no es una ciencia, como ya le he dicho, se suele considerar una disciplina, ¿no? Y yo diría que incluso sería más preciso hablar de una actitud. La filosofía consiste en la actitud de siempre estar preguntándote y cuestionando las cosas. La filosofía consiste en el hecho de no quedarnos contentos con las ideas, con lo que se nos dice normalmente de cómo funciona el mundo. La filosofía más bien consiste en la capacidad de indagar, reformular, cuestionar, si es que por A o B motivo, las ideas con las cuales las personas se manejan, las ideas en las cuales las personas creen y a partir de las cuales actúan, son tal vez las mejores o las más adecuadas ideas, o si tal vez hay que cuestionarlas. La filosofía está en parte de, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada, parte de reconocer que yo no sé, y con eso vamos matando la soberbia del que sabe. Y a partir de ese recogimiento del solo sé que no sé nada, me pongo a indagar. ¿Mm? Porque muchas veces es fácil reconocer, mejor dicho, es casi imposible reconocer cuando estamos en presencia de una verdad, pero es mucho más fácil darnos cuenta cuando una idea, un concepto, definitivamente no funciona. Por aquí me dicen si la filosofía es tener pensamiento crítico. Básicamente sí, ¿no? La filosofía consiste en hacerte las preguntas fundamentales a partir de ese espíritu que siempre indaga, que no se contenta. Y cuando uno se pregunta, entonces, ¿sirve para algo la filosofía? Esa pregunta hay que responderla filosóficamente, ¿no? Y preguntarnos qué significa servir. Y en nuestra época, servir generalmente significa que es un medio para llegar a un fin, que, digamos, ¿no?
La física sirve, ¿no? La física de semiconductores, que es con la que están hechas los chips, sirve porque eventualmente con esos conocimientos yo puedo fabricar chips que me permiten tener ahora teléfonos, ¿no? Ese sería un ejemplo de servir. Bueno, en ese sentido la filosofía no sirve para nada, ¿no? Uno de mis filósofos favoritos, Gilles Deleuze, solía decir que la filosofía sirve para entristecer. Sirve para que en medio de un optimismo desbocado, de estar completamente ciegos creyendo de que todo va a ir según lo que esperamos en función de nuestras creencias, la filosofía sirve para decirte, espera un momento, reflexiona y date cuenta si este es el camino adecuado, ¿no? La filosofía es la que nos permite tener esa pausa que necesitamos para reestructurar nuestro pensamiento y gracias a eso poder construir cada vez mejores ideas. ¿Mm? Entonces, yo no entiendo, ahora, ya hablando de mi forma particular de ver la filosofía, ¿no? Y en función de los filósofos que más resuenan conmigo, la filosofía no es como pensar, como piensan, de hecho, muchas personas como pensaron, muchos filósofos, grandes filósofos, una búsqueda de la verdad, ¿no? Yo creo más bien con Deleuze de que no existe algo así como una verdad, de que cada uno de nosotros de alguna manera construye los relatos y tiene que aprender a relacionarse a partir de los relatos, ¿no? La verdad generalmente aparece como la meta, el camino, la meta del camino, y en lugar de ella tal vez la idea sea tratar de construir los mejores relatos posibles, ¿no? Como diría, como decía Deleuze, ¿no? La filosofía consiste en inventar conceptos, inventar ideas. Y obviamente no significa sacarlas de la nada, sino significa, de alguna manera, utilizar el pensamiento, la razón, etcétera, para responder de formas creativas a los cuestionamientos, a las cuestiones que se nos presentan en este día. Gilles Deleuze, Arturo, Gilles Deleuze es este filósofo. Muy bien. Él es el que habla de las quimeras filosóficas, las bodas contra natura, ¿no? Él pone mucho énfasis en esta idea de usar los conceptos del pasado, la historia del pasado, para comprender el pasado, pero al mismo tiempo para proponer nuevas ideas, ¿no? Para el futuro, aunque esas ideas incluso podrían parecerles disparatadas o aberrantes a quienes formularon los conceptos originales hace siglos, ¿no? Es un filósofo muy interesante en ese sentido. Y también, bueno, otra forma en la que yo entiendo la filosofía, tal y como decía Nietzsche al final del primer libro de Zaratustra, cuando Zaratustra se despide de sus discípulos, él les dice, vayan, no prediquen lo que yo les digo, vayan y nieguenme, renieguen de mí, porque no se le hace un favor a un maestro siéndole siempre fiel. Al maestro tienen que repudiarlo, al maestro tienen que tratar de darle la vuelta. Y dice, solamente cuando ustedes me hayan negado con todo su corazón, yo volveré con ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el espíritu finalmente de la filosofía, ¿no? La filosofía no está en transmitir conocimientos, no está en transmitir tradiciones, ¿no? Un filósofo profesional, un historiador de la filosofía puede convertirse en un guardián del pensamiento, de la historia del pensamiento, pero el filósofo propiamente, el que hace filosofía propiamente viva, lo que está haciendo en realidad es cuestionar, romper con los conceptos previos para proponer mejores formas de hacer las cosas, ¿no? Y ahí está ese espíritu crítico que mencionas, Hetzel. Ahora vayamos por la pregunta por lo humano. ¿De dónde viene la pregunta por lo humano? Bueno, esta pregunta probablemente sea tan antigua como el ser humano mismo, ¿no? Probablemente desde el inicio, desde que el ser humano es humano, ya se hacía esta pregunta. Y el oráculo de Delfos decía que la gran tarea de las personas era conócete a ti mismo, ¿no? Y uno puede pensar o interpretar ese conócete a ti mismo como tratar de indagar en mis particularidades materiales y psicológicas tal vez, pero era algo un poco más profundo a que se refería el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos básicamente lo que te está diciendo es que conocerte a ti mismo es conocer tu lugar en relación con lo que te rodea, con el mundo que te rodea. Entonces, eh, la pregunta por lo humano era una pregunta que generalmente tenía que ver con comprender el lugar de lo humano en el cosmos, ¿no? El lugar de lo humano en el universo. Y había que ver esto. Ahora, la tradición en la que estamos inscritos es una tradición tremendamente esencialista. ¿Qué quiere decir? Que uno de los conceptos fundamentales es el de esencia, y es algo que estoy seguro que todos entendemos, ¿no? Algo esencial, por así decirlo, es cuando tú tienes, por ejemplo, cuando tú tienes un Gatorade, ese Gatorade es agua
con electrolitos disueltos, ¿no? Pero el agua es reemplazable, tú puedes cambiar el agua por otra agua y todo bien. La esencia estaría pues en ese compuesto que quedaría cuando le quitas todo lo accesorio, ¿no? Nosotros, nuestro pensamiento occidental casi siempre está orientado a buscar esencias, ¿no? En tratar de distinguir y analizar todas las cosas, en empezar a separar todas las cosas en sus partes, hasta quedarnos con aquellas partes, con aquello que hace que ese objeto sea ese objeto y no ningún otro, y todo lo demás lo desechamos, ¿no? La esencia, el pensamiento esencialista también se nos presenta casi como un reto, como el reto de encontrar lo que está oculto en la apariencia, ¿no? Yo veo algo, pero muchas de esas cosas se supone que son accesorias, y yo tengo que aprender a distinguir lo accesorio, lo accidental, de lo esencial, ¿no? Entonces, la pregunta por lo humano se entiende muchas veces de esa manera. Se entiende como, si yo tengo un ser humano, ¿cómo lo divido? ¿Cómo lo analizo en todas las cosas que lo componen? ¿Y cómo empiezo a distinguir y separar aquello que es lo propiamente humano, la esencia del humano, de lo que no es humano? ¿Mm? Para de alguna manera poder tener en la mano esa esencia y bueno, ahí aparecen ya muchas ideas, ¿no? La idea de potenciar lo humano, de sacar lo mejor del humano, etcétera. Muy bien. Eh, bueno, otra, la definición más clásica que hemos tenido de, la definición más clásica que hemos tenido de lo humano es animal racional, animal con logos, ¿no? Animal con palabra. La palabra logos es una palabra griega que puede significar tanto razón como discurso o lenguaje, ¿no? Es el mismo logos de la geología, ¿no? Ahí significa un discurso, es lo que yo digo sobre las piedras, ¿no? Pero también tiene el sentido de todo este juego lógico, de esta capacidad que tenemos nosotros de comprender juegos lógicos como la matemática, la propia lógica formal, eh, etcétera, y que nos permite, de alguna manera, no solamente estar rodeados de imágenes, sino poder articular esas imágenes para poder construir escenarios que no están presentes, ¿no? Entonces, es también por lo que muchos otros pensadores dicen que el ser humano es el animal que crea relatos, es el animal que es capaz de, usando el lenguaje, fabricarse un mundo virtual al que lo vuelve tan real como este mundo presente, aquí mismo, ¿no? Y aquí está la última pregunta. ¿El problema por lo humano es un problema metafísico? ¿No? Quiere decir que es un problema que atañe a las esencias y las sustancias del ser humano, o tal vez no. Bueno, ahora vamos a ver varias perspectivas de ese problema. ¿Mm? ¿De dónde podría venir la idea de un alma? ¿No? Veamos este análisis, ¿no? Yuval Harari, en Sapiens, nos dice que aquello que hace que el humano sea humano es principalmente su capacidad de utilizar el lenguaje para crear relatos, ¿no? Lo que mencioné hace un momento. El lenguaje nos permite crear un mundo virtual, ¿no? En el cual toma realidad íntegra y se vuelve una parte de pleno derecho, se vuelve una parte de pleno derecho de nuestro mundo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un billete. ¿Qué es un billete? En realidad es un papel, ¿no? Pero el hecho de que todos nosotros nos ponemos de acuerdo para que ese papel valga algo, todos nosotros creemos en el relato de que ese papel vale algo, es esa creencia compartida lo que hace que ese billete valga lo que vale. Entonces es esa la capacidad, según Yuval Harari, la que nos hace humano. Y gracias a esos relatos podemos cooperar de maneras que eran imposibles para otras especies. Y al mismo tiempo, gracias a ellas podemos construir cosas tan humanas como civilizaciones, organizaciones, dioses, religiones, conocimiento y arte, ¿no? Entonces vamos viendo que el lenguaje es tremendamente importante. El logos está en el centro de este tema, ¿no? Aquí estoy poniendo la palabra alma, estoy usando la palabra alma como una traducción del griego psyche, ¿no? De ahí viene la palabra psicología. ¿Y por qué utilizo la palabra psyche? Porque la palabra psyche para los griegos era alma propiamente, pero no creo que haya muchos psicólogos que utilicen la palabra alma en el mismo sentido religioso, ¿no? Entonces, alma también en nuestra actualidad la podemos entender como mente. ¿Mm? Pero tanto si desde una perspectiva contemporánea hablamos de una mente o en una perspectiva tal vez más antigua, tal vez de un carácter un poco más religioso, hablamos de alma,
en el fondo nos estamos refiriendo a esa virtualidad que habita en nosotros. ¿Mm? Bien, sigamos. ¿Por qué muere Sócrates? ¿Por qué muere Sócrates? Andrea Potesta tiene un libro que se llama El origen del sentido. Y en este libro trata de averiguar un poco la cuestión del sentido, ¿no? El significado de la palabra sentido. Y se da cuenta que nosotros hablamos de sentido cuando algo se vuelve significativo, ¿no? Cuando algo de alguna manera nos dice algo a nosotros, ¿no? Cuando un hecho nos dice algo. Entonces, Potesta nos va a decir que la muerte de Sócrates, no sé si ustedes saben, pero a grandes rasgos, Sócrates iba con este jueguito de cuestionar las ideas de todos los demás por todos lados y molestó a mucha gente, incluyendo gente muy importante, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, tenía algunos discípulos que utilizaban esta actitud de cuestionarlo todo para directamente volverse unos cínicos sin moral, ¿no? Como Calícles. Entonces, la ciudad decide juzgarlo por corromper a la juventud. Y Sócrates defiende su posición y finalmente es condenado a muerte a beber cicuta, ¿no? Sócrates, cuando está en el lecho donde va a ser ejecutado, bebiendo un veneno, la cicuta, tiene la opción de escapar. Varias personas le dicen, podrías escapar y salvar tu vida. Pero Sócrates prioriza el hecho de ser fiel a sus ideas, prioriza el hecho de que su muerte es la forma más consecuente que tiene de afirmar todo lo que él ha pensado durante su vida y decide no escapar. Contra todo instinto de conservación, Sócrates decide quedarse. ¿Mm? Potesta nos dice, ese hecho, esa acción no puede ser comprendida en términos de una lógica mecánica, incluso científica, en el sentido de ciencias naturales. No puede, no se puede. ¿Por qué? ¿Mm? No se puede. ¿Por qué? Porque cualquier animal va a hacer primar su instinto de conservación y haciendo uso de ese instinto de conservación va a finalmente eh, optar por conservarse y escapar, ¿no? Para que no escape Sócrates, tiene que estar atendiendo a algo más. Ese algo más es una esfera del sentido. Es una esfera donde precisamente las cosas aparecen significativas, donde los pensamientos y las ideas no son simplemente pues palabras o símbolos, sino adquieren una realidad que se vuelve tan importante y tan poderosa como la realidad material, ¿no? Estas narrativas tienen un poder enorme, nos dice Potesta. Y claro, si empezamos a analizar esto y darnos cuenta de que todas las personas actuamos y hacemos cosas increíbles, atendiendo al hecho de que simplemente tenemos alguna creencia o queremos algo o pensamos algo, etcétera, no resulta difícil pensar que ese mundo del sentido es de alguna manera real, ¿no? Tiene una realidad propia en un sentido pleno, similar al que tiene el mundo material acá. Entonces, visto así, visto así, no suena descabellado que para muchas personas, sobre todo en la antigüedad, imaginaran estos mundos de las ideas, estos mundos ideales, como lugares reales, como lugares en donde habitaban algún tipo de seres, ¿no? Y que de alguna manera nosotros como seres humanos estamos, por un lado, en tanto somos seres corporales puestos en este mundo, y por otro lado, también habitamos en algún sentido el mundo de lo virtual, llamémoslo así por ahora. ¿Mm? También ya yéndonos a una perspectiva un poco más científica y contemporánea, ¿no? Daniel Kahneman, ¿no? Ganador del Premio Nobel de Economía, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, es un libro donde él trata de desentrañar a partir de experimentos científicos cómo funcionan las tendencias que tiene nuestra mente al momento de funcionar. Entonces, ahí él utiliza un concepto llamado atribución intencional, ¿no? Es la capacidad que tenemos generalmente de interpretar el mundo a partir del hecho de que hay alguien que ejecuta una acción porque quiere, porque algo pasó en su mente y lo hace, ¿no? Entonces, cuando yo veo, digamos, a una persona beber agua, yo asumo que es porque tiene sed, ¿no? Asumo que es porque tiene sed. Si yo, si yo veo a, no sé, a una persona caminando hacia un lugar, asumo que es porque quiere llegar a algún lugar en esa dirección, ¿no? Todo lo asumo en función de intenciones. Pero ¿qué pasa? Solemos
nuestro cerebro a veces hace esas interpretaciones incluso con cosas inanimadas. Es curioso, ¿no? O sea, eh, digamos, ¿no? Eh, Todos aquí alguna vez hemos visto un partido de fútbol o de algún deporte y hemos tenido esa sensación, la pelota no quiere entrar. Pero la pelota no puede querer o no querer algo. Pero ya le estamos atribuyendo eso. Es casi un pensamiento mágico que tenemos ahí, ¿no? O ese día que necesitamos sí o sí trabajar y el bendito aparato, la impresora o lo que sea, no funciona, no quiere funcionar. Es como si lo hiciera a propósito para molestarnos, ¿no? Como hace rato yo, que estaba intentando conectar todas las cosas y de pronto todo fallaba, los mismos rebotaban horrible. Muy bien. Entonces, a veces parece que las cosas, atribuimos a las cosas voluntades, deseos, y no necesariamente eh, funciona así, ¿no? Nuestra mente hace de más, ¿no? Y ese es en gran medida el tema del libro de Kahneman, ¿no? Ver cómo nuestra mente está programada para hacer cosas, pero a veces las hace de más y nos lleva a errores, ¿no? Este es uno de esos casos. Pero Kahneman, ¿m? Pero Kahneman hace un análisis, un apunte interesante, y es que tal vez ahí, en esa tendencia propia de nuestro cerebro, ¿no? Esté la razón por la cual nosotros en algún momento empezamos a interpretar un mundo de espíritus y dioses, ¿no? El agua es buena conmigo porque me calma la sed y me refresca. El rayo es atemorizante, ¿no? Parece la furia de alguien. ¿Mm? ¿Mm? Y claro, si, si mi madre me da algo que es bueno porque me quiere y es buena, tal vez en ese mismo sentido el río sea bueno porque me calma la sed, ¿no? Hay lugares buenos, como lugares donde abundan los recursos, lugares implacables, como los desiertos, ¿sí? Entonces, no es difícil, no es difícil establecer la relación entre la atribución intencional y el pensamiento de espíritus y ánimas habitando todo, ¿no? Y claro, si pensamos así el mundo de afuera, no es fácil regresar a vernos a nosotros y darnos cuenta de que nosotros también actuamos y pensamos en función de un más allá que, si bien está en nosotros, no es nada que yo pueda ver, oír o tocar con mis manos, no es una virtualidad. ¿Mm? Y desde ese pensamiento vámonos a Platón, ya empecemos a ver esto, ¿no? No voy a entrar en los detalles de todos los filósofos porque esto sería eterno de esa manera. Sin embargo, quiero señalar que para Platón habían dos mundos, ¿no? Se puede decir que habían dos mundos. Un mundo era el mundo en el que habitamos nosotros, el mundo donde todo lo que existe, el mundo en donde todo lo que existe es sensible, lo puedo yo conocer a través de mis sentidos. Pero ¿cuál es el problema? Que todas las cosas que yo veo a través de mis sentidos, eh, en algún momento alguien las crea o nacen solas, como los árboles, se pueden dañar y eventualmente en algún momento se destruyen o mueren, ¿no? Entonces, en el mundo sensible, todo es perecible, nada es eterno, nada se conserva, ¿no? Y claro, por ejemplo, si yo veo un perro cuando es cachorrito, luego no lo veo más y lo veo tiempo después cuando ya es un anciano, pues perfectamente podría pensar que son dos perros diferentes, ¿no? ¿Qué hace que el primer perro y el otro perro sean distintos? Si yo intento conocer al primer perro, la información que yo obtenga del primer perro no me va a decir mucho del segundo perro, o mejor dicho, del mismo perro cuando esté viejo. Entonces, ¿por qué pienso que es el mismo perro? Platón piensa que tiene que haber algún nivel de existencia en el cual algo que conecte al perro jovencito y al perro viejo, o también que conecte a dos o tres perros distintos y que hagan que sean más o menos lo mismo. Algo que haga que tres perros diferentes de distintas razas y tamaños sean perros, y algo que haga también que este perro cachorrito y ese perro viejo sean también el mismo perro, ¿no? Entonces, a partir de eso, él piensa que tiene que haber un mundo donde existan modelos eternos de las cosas, ¿no? Entonces, las cosas existen, un perro existe porque de alguna manera es una copia imperfecta de la idea del perro. Un caballo existe porque de alguna forma es una copia imperfecta de la idea del caballo. Y así, ¿no? Y nosotros también, cada uno de nosotros es una copia imperfecta de la idea de lo humano, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque si yo quiero ver, conocer lo que es el ser humano, no tiene sentido que yo me fije en nada de lo sensible. Si yo quiero conocer cualquier cosa, no tiene sentido que yo me fije en nada de lo sensible, porque lo sensible cambia. Lo que yo digo hoy día de algo, al día siguiente ya no va a ser aplicable. Entonces, si yo quiero tener conocimiento de verdad, tengo que ir a las ideas, ¿no? Entonces, es en ese reino de lo eterno, de lo que se conserva, donde está lo verdadero y por ende también lo valioso.
¿Mm? ¿Mm? Entonces, a partir de aquí, ya esto viene desde mucho antes, pero ya aquí nosotros podemos ver cómo es que hay no solamente un análisis, ¿no? Del alma y el cuerpo, lo sensible y lo inteligible, etcétera. No solamente hay eso, sino que también tenemos una escala de valores. No solamente es que A es diferente que B, no, no. Es que lo inteligible es mejor, es más deseable, es más perfecto que lo sensible, ¿no? Por ende, el alma es más perfecta que el cuerpo, ¿no? Para los griegos, la palabra alma tiene el sentido de aliento, ¿no? El alma es lo que diferencia lo vivo de lo no vivo, ¿no? En un sentido amplio. Entonces, en el sentido más básico, alma significa esto, lo que diferencia lo vivo de lo no vivo, ¿no? Sin embargo, aunque el perro tenga un alma, yo no voy a comparar el alma del perro con mi alma, ¿no? El alma del perro más parece ser simplemente algo que hace funcionar esa maquinaria, pero yo tengo algo especial, ¿no? Yo puedo crearme ese mundo virtual, ese mundo de relatos, el perro no. Entonces, o al menos así, eso se pensaba hasta hace muy poco, la verdad. Y, y hasta ahora, mucha gente lo sigue considerando así, ¿no? Entonces, había que encontrar que no todas las almas son iguales, o que tal vez también dentro del alma hay partes, ¿no? Algunas partes que son más animales y otras que son propiamente humanas, ¿no? Entonces, Platón grafica el alma a su estilo como un caballo, como un carruaje llevado por un cochero y que era tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro. El blanco y el negro en sí son los deseos, ¿no? Nos dice Platón que el blanco es dócil, obediente al cochero y que son las pasiones nobles, ¿no? Lo que Platón luego va a llamar el alma irascible, ¿no? Ese valor, ese arrojo para cumplir con el deber, esas ganas de ser responsable y hacer lo correcto, ese es el caballo blanco. El caballo negro, por su parte, son los deseos bajos, ¿no? El alma concupiscente, el alma del deseo, ¿no? Aquella que más bien nos lleva por donde no deberíamos, ¿no? Es como que tú sabes que no debes comer eso porque estás a dieta, sabes que te hace daño, ¿no? Incluso puede que seas diabético y sabes que eso te va a hacer pasar la mal, pero no puedes resistirte a esa tortita. Eso, esa es el alma concupiscente, ¿no? Y, y pongo la metáfora del pastel para ser un poco más family friendly, pero se imaginan que otros deseos también están por ahí. Eh, y finalmente está el auriga. El auriga es el alma racional, el auriga es el cochero, el alma racional. Racional en tanto tiene logos, tiene razón. Y esta alma racional es inmortal, divina y semejante a los dioses, ¿no? Esa alma racional está obligada a tirar del carro mientras estamos vivos, pero cuando morimos, los dos caballos mueren con nuestro cuerpo, pero el auriga es inmortal. Platón pensaba que el alma inmortal de alguna manera se desprendía del cuerpo, iba al Hades, al inframundo, ¿no? Para los griegos todos íbamos al mismo sitio, no había cielo e infierno. ¿Sí? O sea, si eras excepcionalmente bueno, llegabas a los campos elíseos, que era una partecita VIP del inframundo, ¿no? Pero en general, el alma iba al Hades, ¿no? Al inframundo, y se suponía que ahí estaba en contacto con todas las demás cosas eternas, ¿no? Las ideas de alguna manera estaban ahí, el alma estaba junto a sus semejantes. Entonces, el alma aprendía todo, etcétera, pero tenía que volver. Platón creía en cierto sentido en la reencarnación. Entonces, el alma tenía que beber de un río, del río Lethe, el río del olvido, olvidaba todo lo que había vivido en su vida pasada y en el Hades, y volvía a encarnarse, ¿no? Platón pensaba que gracias a eso es que nosotros podemos entender cosas como la matemática, el lenguaje, no es porque nuestra alma ya lo había vivido en otro momento. Entonces, aprender a reconocer las ideas para Platón es literalmente reconocer, es recordar las ideas que el alma ya conocía. Bueno. Y siendo esa la visión de Platón, Platón desarrolla un claro desprecio por el cuerpo, ¿no? Para Platón, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Son esos caballos que el alma racional está obligada a llevar junto con el cuerpo, junto con este saco de huesos, y de la cual solamente puede liberarse con la muerte. ¿Mm? Eh, Platón dice, ¿no? Que el filósofo y la filosofía en general es el trabajo, bueno, para Platón, era el trabajo de tratar de enseñarle al alma a concentrarse en lo inteligible y en ignorar todo lo posible al cuerpo
porque así cuando muramos estaríamos en familiaridad con todo eh, con todo con todas las formas, con todas las ideas, y en cambio, si nos acostumbramos a los placeres del cuerpo, cuando muramos, no vamos a poder disfrutar de las ideas, porque vamos a estar extrañando los placeres del cuerpo, ¿no? Bastante curiosa la visión de Platón. Muy bien. Entonces, ahí viene la idea de la reminiscencia. Por otro lado, Aristóteles fue su discípulo. Aristóteles es un filósofo tremendamente importante porque básicamente él sienta los fundamentos de todo el pensamiento posterior, ¿no? Eh, Aristóteles es el primero que crea, podríamos decir, un paradigma científico propiamente. Es el que crea una escuela en la que todas las personas empiezan a desarrollar un mismo método para abordar los problemas. Entonces, para eso, Aristóteles desarrolla su metafísica, su filosofía primera, que es aquella filosofía donde estudia y desarrolla todo el vocabulario que vamos a utilizar para hablar de lo que existe, ¿no? Bueno, Aristóteles no nos dice que haya dos mundos. Para Aristóteles solamente hay un mundo. ¿Mm? Aquello que existe es una sustancia, ¿no? O un sujeto. ¿Mm? Hipokéimeno, ¿no? Una sustancia, lo que está debajo, ¿no? Sustancia la define Aristóteles como aquello que existe por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, mi polera es una sustancia porque la polera es una polera. En cambio, el color, este gris, es un accidente, porque la polera podría ser roja y seguiría siendo una polera, ¿no? En cambio, es la forma de la polera lo que hace que sea una polera. Entonces, para Aristóteles, las sustancias, los seres, están formados por materia y forma, gilé y morfé. ¿Mm? El alma, para Aristóteles, es la forma del cuerpo. ¿Mm? Entonces, digámoslo así, si yo tengo vidrio en mis manos, una bola de vidrio o una masa de vidrio, ese vidrio es materia. Tiene una forma, pero esa forma no me dice nada. Pero si yo caliento ese vidrio y le doy forma de vaso, se convierte en un vaso. ¿Mm? ¿El vidrio es importante para que el vaso sea vaso? Sí, claro que sí. Pero lo que hace que finalmente el vaso sea vaso es la forma, ¿no? De la misma manera, el alma es la forma del cuerpo. Y así como el vaso, la forma de vaso, no la materia, la forma del vaso, es lo que define lo que el vaso es, para qué ha sido creado, cuál es la razón que tiene de existir. De la misma manera, en el alma están inscritas todas esas cosas. El alma humana es un poco especial, como vamos a ver, ¿no? Como ya lo dije hace un momento, en general la palabra alma hace referencia a aquello que hace que un ser vivo esté vivo, ¿no? Las plantas tienen alma, porque hay algo que pierden cuando dejan de vivir y se marchitan y mueren. Los animales también tienen alma, ¿m? Pero también hay algo que pierden en el momento que mueren. Entonces, hace, Aristóteles hace una distinción entre tres tipos de alma. ¿Mm? El alma vegetativa o nutritiva, el alma sensitiva y el alma racional. El alma vegetativa o nutritiva es el alma que tienen absolutamente todos los seres vivos, ¿no? Plantas, animales y las personas. Es aquella alma que consiste en las funciones básicas del cuerpo para mantenerse con vida, ¿no? Lo cual incluye nutrirse y básicamente asegurarse de que todos sus sistemas físicos funcionen, ¿no? Ahí también podríamos incluir los procesos reproductivos, así, porque las plantas también se reproducen. El alma sensitiva sube un siguiente nivel. La tienen los animales, pero ya no las plantas. El alma sensitiva es el alma. ¿Perdón? Ya, bueno. El alma sensitiva es el alma que le dota al cuerpo de la capacidad de percibir el mundo, de relacionarse con las cosas y al mismo tiempo también se le conoce como alma motriz, porque es aquella que le da a los seres la capacidad de desplazarse, ¿no? Entonces, visto de esa manera, claro, los animales todos tienen alma sensitiva, pero hay un alma que es exclusiva del ser humano, es el alma racional, es el intelecto. Y esta es la capacidad que tenemos nosotros de utilizar el logos, es la capacidad que tenemos nosotros de pensar, ¿no? Entonces, es ahí donde está la humanidad. Entonces, cuando buscamos qué es lo humano en el ser humano, ni siquiera estamos hablando de todo el alma, estamos hablando de un cachito del alma, que es el alma racional. Una vez más, como dije hace un momento, estamos buscando la esencia, ¿no? ¿Cuál es la esencia del ser humano?
según Aristóteles, finalmente es el alma racional, ¿no? Somos animales con logos. Así nos define Aristóteles. A ver, aquí me habían escrito en el chat. Dice, según Platón, enamorarse sería entonces reconocer el amor de todas las vidas anteriores, la idea perfecta de amor conocida en el Hades. La verdad no estoy tan seguro de que así sea, Hetzel, pero mm, no estoy tan seguro de que así sea, pero yo creo que algo, algo hay de eso, porque finalmente el amor para Platón se entiende precisamente como el amor, o sea, el amor platónico, tal como lo ve Platón, es el amor que trata de ver cada vez lo más propio y lo más esencial de los seres, ¿no? Entonces, cuando tú te enamoras de alguien, ciertamente hay algo en esa idea que resuena contigo, pero esa idea no se queda en la otra persona, sino que te remite, digamos, si tú te enamoras de la belleza de una persona, eso te remite a la idea de belleza, y finalmente la idea de belleza te remite a la idea del bien en sí mismo. Entonces, en el caso de Platón, o sea, los otros, el amor que sientes por los otros siempre es un medio para subir hacia lo inteligible, ¿no? Claro, y ese discurso prende mucho más en el cristianismo, ¿no? Porque el amor, en general, siempre se tiene que ver, no, o sea, el amor, un amor verdadero, un amor cristiano y real, no puede quedarse en el amor al otro, a la otra persona. Siempre tiene que ser un amor que se eleve, o sea, que tome al otro como un medio, como un trampolín para poder saltar hacia el fundamento de todo, ¿no? Que en el caso cristiano es Dios. ¿Mm? Eh, en, esa idea de amor que tienes funciona muy, es más bien puesta por algunos intérpretes ya renacentistas de Platón, ¿no? De ahí más o menos viene la idea del amor platónico tal y como lo conocemos. Dios mío, qué excelentes flores para el 14 de febrero. Bueno, Y qué bonito conocer más de una idea. Perdón por meterme de la nada a tu charla, pero qué ideas, o sea, creo de que todas estas tres ideas que hemos encontrado compiten por ser más románticas una con la otra, ¿no? Y qué reconfortante. genial. Bueno, sigamos. Ya. Ahora he puesto la modernidad, o también he puesto entre paréntesis nuestra modernidad. Eso es porque para muchas personas, en general, el sentido común que manejamos, el conjunto de ideas básicas que utilizamos, siguen siendo las ideas modernas, ¿no? De hace 4 o 5 siglos, ¿no? Me he saltado todo un gran periodo de la historia, pero es imposible abordarlo todo en detalle. Descartes nos habla frente a Aristóteles, que pensaba que cada cosa era una sustancia. Para Descartes básicamente solamente hay dos sustancias: la res cogitans, que es la cosa que piensa, o sea, una sustancia pensante, que es pensamiento, y la res extensa, ¿no? Que es el mundo de lo extenso, el mundo de todas las cosas materiales, ¿no? Hasta aquí es bien platónico, ¿no? Mundo inteligible, mundo sensible. Tiene sus diferencias, ¿no? La res extensa, para Descartes, obedece las reglas del mecanicismo, ¿no? Frente a, justo a los filósofos que mencionaba, ¿no? En el Renacimiento, Giordano Bruno, Marsilio Ficino, ¿no? Toda esta gente, que también vivía de algunos comentaristas árabes, toda esta gente creía en la magia, literalmente. O sea, literalmente creían que había una esencia viva, un espíritu, que lo recorría todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa era la magia? La magia era saber jugar con estos espíritus para ocasionar efectos físicos, ¿no? El espíritu lo veían como una especie de puente entre las almas y las ideas absolutamente inteligibles y el mundo sensible. Esa etapa es muy interesante. Pero bueno, Descartes fue lejos del mecanicismo, perdón, lejos de esta visión plantea el mecanicismo, plantea que en el mundo extenso todo está muerto, no hay vida. Al todo estar muerto todo es mecánico. Si algo se mueve es porque se ha transmitido una fuerza mecánicamente, punto. Y todo lo sensible funciona así, incluyendo nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son complejos artilugios mecánicos, ¿no? Que esto juegan entre sus distintas piezas para lograr toda nuestra gama de movimientos. Por otro lado, él se lanza en la búsqueda de fundamentar el conocimiento, negar todo lo que sabe, y cuando empieza a dudar de todo se da cuenta de que él no puede dudar de sí mismo, ¿no? Entonces él dice, yo soy mi pensamiento, yo soy en tanto que pienso, yo soy un ser que piensa, pero ese ser que piensa bien podría ser pues un videojuego, una simulación, un personaje de videojuego, una simulación. Ese que piensa bien podría ser simplemente eh, no tener ningún cuerpo ni nada. ¿Mm? Descartes niega, o sea, Descartes plantea toda la semilla para que seamos capaces incluso de pensar nuestra alma, nuestro pensamiento,
totalmente desligada del cuerpo y del mundo material. ¿Mm? Y esto es alucinante. Esto es alucinante. Porque cuando llegas a este punto, terminas metiendo un hachazo entre el mundo del alma, del pensamiento, y el mundo extenso. ¿Mm? Porque el mundo extenso no puede ser movido por nada. Y obviamente, los lectores de su época, cuando leen esto, lo primero que le preguntan a Descartes es, oye, ¿y cómo es posible que yo mueva mi mano porque quiero? O sea, en mi cabeza aparece el pensamiento, quiero mover mi mano, y mi mano se mueve. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que puede haber una conexión ahí? Y Descartes se mete en unos problemas alucinantes, ¿no? Él se inventa, pues, de que nuestros nervios son como pequeños tubitos por los que pasan como si fueran sistemas hidráulicos, lo que él llama los espíritus animales, que son como un fluido muy sutil, y que eso activa nuestros músculos y el mecanismo, ¿no? Pero claro, sigue estando la pregunta, ya, ok, todo este sistema se centraliza en el cerebro, en una glándula que él llama glándula pineal. Pero la pregunta sigue siendo, ya, ¿y cómo el alma, que es inmaterial, etcétera, que no tiene nada que ver con el cuerpo, se relaciona con esa glándula pineal? Y al final, Descartes es como que dice, bueno, ya sé que hemos distinguido el alma del cuerpo, sin embargo, esa es una distinción principalmente filosófica de pensamiento, porque siempre la experimentamos juntas, etcétera, ¿no? Descartes no se da cuenta en ese momento, pero él está, él que se está esforzando tanto en esclarecer y en analizar y en delimitar el pensamiento como lo puramente formal, como un conjunto de ideas y sus operaciones lógicas. ¿Mm? Descartes, que está obsesionado con esto, sin querer acepta que la experiencia concreta, la experiencia viva que tenemos cada día, algo nos dice, algo nos sugiere sobre la naturaleza del ser humano, y que ese algo que se sugiere no puede ser comprendido ni solamente atendiendo a el análisis que hace del alma, ni solamente atendiendo al análisis que hace del cuerpo. Pero claro, Descartes deja este tema sin atender. Yo en Descartes veo mucho la tensión irresuelta que todavía tiene con los pensamientos anteriores, ¿no? Pero también veo que aquí está la semilla de pensamientos mucho más interesantes que van a venir después. Ahí, ¿ya? Ahora les traigo al que yo considero el gran villano en este tema. No, mentira, no es tanto un villano, pero me parece súper interesante porque Locke toma muchos elementos de Descartes, pero él parte de otra premisa. Él parte de la premisa de que nada es verdadero y real si es que yo no lo he captado a través de mis sentidos. En otras palabras, si algo yo no lo capto a través de mis sentidos, ese algo no es real, ¿no? Entonces, cualquier idea que yo tenga, yo tengo que analizarla y separarla hasta llegar a sus ideas fundamentales, ideas básicas, y si veo que estas ideas no vienen de algo que yo he captado a través de mis sentidos, es porque es una idea que me está diciendo cosas que no existen, ¿no? Entonces tengo que ver también de dónde vienen mis ideas, etc. Para Locke, él tiene una idea de la mente muy interesante y adelantada a su tiempo. Él dice, la mente es una hoja en blanco. La mente es, él dice, una tabla rasa, ¿no? Es una hoja en blanco en donde no hay nada escrito, solamente está la hoja, solamente está el espacio por llenar. Y las únicas cosas que se inscriben en la mente son los datos de los sentidos. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, la función de la mente es una función eminentemente pasiva. La mente deja de ser algo que actúa para convertirse principalmente en un mero receptáculo, ¿no? Y esto a mí me parece que es muy interesante para todo el pensamiento que se va a venir después. Dato curioso, y no sé si se han dado cuenta, que con Locke ya no estoy hablando de alma, sino de mente. Y es porque el alma, para Descartes y para todos los anteriores, era una sustancia o parte de una sustancia, ¿no? Era un ser, algo que existía. Pero Locke en su momento dice, yo asumo que las sustancias existen, ahí se contradice un poco, pero dice, pero la sustancia, ¿no? O sea, aquello en lo cual se posan todas las características sensibles, es como un no sé qué. Entonces Locke no puede hablar de una cosa, de algo que existe, que tiene un montón de características. Esa parte para Locke se le complica muchísimo. Entonces es por eso que él más bien aborda la cuestión del análisis de las características que sí captamos a través de nuestros sentidos. Entonces por eso él deja de lado la palabra alma, ¿no? La pone de lado de esas cosas que no se pueden, de las que no podemos hablar porque no las podemos conocer, y se concentra
en la mente como esta recopilación de datos que, vienen a nosotros a través de nuestros sentidos. De la misma manera, la persona, Locke la define como el conjunto de todas esas informaciones que se han ido almacenando en la mente y que quedan en la memoria y que establecen una cierta continuidad, ¿no? Entonces, mente y persona, para Locke, es básicamente información. ¿Mm? Imagínense, o sea, mírenlo de esta forma. Si yo tengo la película El Señor de los Anillos, el archivo, en un disco duro o en otro disco duro, literalmente nos da igual. No nos interesa el soporte físico en el que está. El soporte físico lo único que hace es almacenar y reproducir, no hace nada. Lo que me importa es la información, ¿no? Locke abre la puerta a que podamos informatizar la mente, ¿no? Porque si yo los datos, la información de lo que me hace persona, pudiera extraerla de mi cerebro y hacerla correr en otro cerebro, esa persona estaría existiendo allá afuera. ¿Mm? Estos pensamientos de Locke abren todo un campo de estudio e indagaciones, que es el campo de la identidad personal, un tema filosófico muy rico y muy interesante. ¿Mm? Entonces, claro, aquí ya se nos abren cosas bien interesantes, ¿no? Y por eso creo que mucha de la ciencia ficción le debe algunos de los mejores argumentos a Locke. Y es que la capacidad que tenemos de simular personas, o sea, si la mente es solo información, ¿qué impide que esa información exista en distintos soportes o en distintos lugares? ¿Mm? ¿O qué evita que podamos empezar a juntar información de manera análoga a lo que hace una persona y que eso se convierta en una persona? ¿No? Eso atañe también a todo lo que llamamos ahora inteligencia artificial, ¿no? ¿En qué momento la inteligencia, en qué momento los procesos lógicos e informáticos de una inteligencia artificial podrían tal vez empezar a reclamar y exigir esto que es una persona? ¿Mm? Que es algo análogo a una persona, ¿no? ¿En qué momento llegaríamos a ese punto? ¿Mm? Y claro, desde un punto de vista más sustancialista, que busque el alma y que piense el alma como una esencia única y propia de cada ser, claro, ¿no? O sea, aunque yo corra mi mente en otro cuerpo, yo puedo copiar la información, pero yo no puedo copiar lo único que tiene mi alma. Sin embargo, para Locke, ese asunto de la unicidad del alma, de aquella sustancia única que está en un solo punto, se vuelve un asunto que él lo lleva hasta la irrelevancia. Y entonces se nos abre toda una serie de cuestiones. Otro punto interesante en este camino es el de Darwin, ¿no? En el siglo XIX se dan un montón de descubrimientos científicos. La gente está on fire, contando con que la ciencia va a poder descubrirlo todo, conocerlo todo y darnos la respuesta a todo, ¿no? Y entre esos descubrimientos tenemos el descubrimiento de Darwin de la evolución por selección natural. Darwin no es el primero que habla de la evolución y que las especies cambian a través del tiempo. Darwin en sí no es famoso y recordado por inventar la evolución. Lo que Darwin hizo es descubrir el mecanismo de la evolución, que es la selección natural, ¿no? Y al descubrir ese mecanismo y justificarlo tan bien, pues ya no era una idea más, una hipótesis más que simplemente se podía ignorar, ¿no? Que la gente podía decidir ignorar. Ya era algo que se hacía presente, por lo menos para una discusión muy seria frente a todas las personas. Y desde el punto de vista de la relación del alma y el cuerpo, Darwin introduce una cosa brutal que es, ya no podemos pensar que somos especiales, ¿no? El alma, desde Platón, mucho antes, se tenía la idea de que era algo divino, ¿no? O sea, los dioses o Dios son como especies de superalmas, almas infinitas, almas con grandes poderes, ¿no? Pero mi alma chiquita y finita puede comprender, por ejemplo, en el caso de Dios, ¿no? Del Dios cristiano. ¿No? El Dios cristiano piensa, siente, hace todo lo que hace nuestra mente, pero además él puede crear con el pensamiento. Ya, nosotros no podemos crear por el pensamiento, pero sí podemos comprender lo que Dios piensa. ¿Mm? Y entonces, digamos, cuando Newton desarrolla una fórmula matemática que describe la gravedad, lo que él está haciendo es básicamente comprender los planos con los que Dios creó el universo.
Galileo decía, el mundo es un libro escrito por Dios en el lenguaje de las matemáticas, ¿no? Y eso, gracias a qué lo teníamos, a que teníamos esa alma racional que Dios nos la había dado y que era especial. Ahora Darwin te está diciendo que no. Darwin te está diciendo que todas nuestras capacidades increíbles que le atribuíamos al logos, al alma racional, no vienen de Dios, sino que se han desarrollado desde los animales, desde los representantes más pequeños y humildes del reino de la vida, ¿no? Entonces, con Darwin, ¿m? Se abre también con este pensamiento de Darwin, también se abre la idea de que así como Descartes decía que el mundo de la extensión era mecánico, ciego, no había en él nada vivo, ¿m? Que todo era mecánico en él, pero Descartes seguía pensando que teníamos algo que venía de más allá, que de hecho Dios nos lo puso. Darwin te está diciendo, no, nadie te ha puesto nada. Y si lo ves así, solamente hay extensión, solamente hay cosas mecánicas. Y si solamente hay cosas mecánicas, entonces no hay alma. ¿Mm? Y claro, desde esta perspectiva, para toda una tradición fue muy fácil decir que no hay un alma, el alma es un pseudo problema, es algo que tenemos que dejar, por lo que tenemos que dejar de preguntarnos. Y como dicen aquí, ¿no? El alma solamente sería un subproducto de las funciones del cuerpo, ¿no? O también podríamos decir, tal vez todo lo mental, ¿m? Solamente, o sea, podamos explicarlo y conocerlo completamente, solamente estableciendo correlaciones entre mis procesos mentales y procesos físicos de mi cerebro, ¿no? ¿No? Que es lo que muchas veces se hace con los escáneres, ¿no? Lo cual no está mal, ¿no? Lo que podríamos criticar aquí es la idea de que con eso conoces todo lo que se puede conocer, ¿no? Y finalmente está esta idea, ¿no? Dice, si dejamos de lado el problema imposible del alma y abordamos el complejo pero soluble problema de establecer el funcionamiento de esta máquina llamada cuerpo, y aquí tenemos ese otro reduccionista, el reduccionismo que niega el alma o la asimila al cuerpo y nos deja simplemente como mecanismos, ¿no? Y que el conocimiento de todo este mundo se va a explicar a través del conocimiento de este mecanismo. ¿Mm? Ahora, más o menos esa es la cancha pintada para entrar ya a discusiones un poco más contemporáneas. Hay muchísimas cosas que decir ahí, yo me voy a concentrar solamente en un par de opciones, no hay mucho más que ver. Pero antes de seguir, quisiera que nos preguntemos, ¿no? Que nos fijemos en la pregunta, ¿qué es lo humano? ¿No? Y veamos qué tipo de respuesta esperamos a esa pregunta. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez que hacemos una pregunta, no simplemente es una pregunta, las preguntas que hacemos nunca son preguntas absolutamente abiertas. Cada vez que nos hacemos una pregunta, ya estamos preimaginando la forma de la respuesta. Entonces, veamos, la estructura misma de la pregunta ya nos dice un montón de ideas previas respecto a cómo va a ser su respuesta. Entonces, ¿qué tipo de respuesta esperamos a esa pregunta? ¿Buscamos una esencia del humano? ¿Para qué? ¿No? Hemos visto que sí, muchos de estos autores que hemos visto buscan esta esencia. ¿Con qué objetivo? Pues tal vez con el objetivo de extraer y tal vez aislar esa, esa esencia humana en su sentido más puro para tal vez a partir de ahí potenciarlo, ¿no? Esa es la sensación que a veces uno se queda al ver algunos pensadores modernos. Era un poco la idea que tenía Platón, ¿no? También, que si yo consigo distinguir claramente cuál es la esencia humana, puedo poco a poco dejar de lado su animalidad, aquello que no es humano, todo aquello que lo ancla a la tierra y al cuerpo, y más bien hacer que esta alma, que es semejante a lo divino, se vuelva cada vez más divina, ¿no? De hecho, la ciencia moderna se veía en esos términos. Era el conocimiento racional que obteníamos a través del método científico el que nos permitía convertirnos en casi dioses, que cambiaban el mundo a su antojo. Ya no estábamos subordinados a que el mundo nos diera lo que él quisiera darnos, sino que nosotros hacíamos del mundo lo que queríamos. ¿Mm? ¿Mm? Y esa era la ambición de muchos, ¿no? Llegar idealmente, ¿no? Tal vez nunca nadie creía que de verdad llegaríamos a convertirnos en casi dioses, pero en el fondo veían que
al desarrollar estrictamente la razón e irla depurando de los otros elementos, esa razón podía volverse cada vez más y más y más poderosa. ¿Mm? ¿Cómo queremos abordar la pregunta por los orígenes, ¿no? Una forma, este es otro tipo de pregunta que también es interesante, ¿no? O preguntamos qué es lo humano, también es preguntarnos cómo es que el humano llegó a ser humano, ¿no? Y ese también es un tema que se introduce con el pensamiento de Darwin. ¿Mm? ¿En qué momento el ser humano dejó de ser un animal para convertirse en un humano? ¿Qué se desarrolló? ¿Qué apareció? Vamos a ver que muchas veces la respuesta a esta cuestión viene por el lado del lenguaje. Pero también está la pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido preguntar? O sea, ¿tiene sentido, o sea, es significativo de alguna manera para nosotros como seres humanos descubrir, digamos, arqueológico, paleontológicamente, el momento preciso en que aparece un esqueleto que ya no es animal, sino que ya es humano? ¿Tiene sentido si quieres esa pregunta? ¿Mm? ¿Mm? Aquí nos dice, ¿no? El fuego, el pulgar, las piernas. Claro, todos esos son elementos antropológicos, pero ahí está la cuestión, ¿no? Digamos, un Australopithecus, ¿podríamos llamarlo humano? Un Homo erectus, ¿podríamos llamarlo humano? Ya tenían esas características, ¿no? ¿Mm? Dice, tal vez nunca dejamos de ser animales, solo que evolucionamos un poco más. ¿Mm? De hecho, sí, o sea, en cierto sentido, claro, somos animales, obviamente. De hecho, ya desde la antigüedad se pensaba que éramos animales, ¿no? Solamente que éramos animales con logos. La pregunta estaría, ¿dónde aparece logos? ¿Cuándo aparece logos? ¿Tiene sentido y sería significativo de alguna manera ver cuándo aparece logos, ¿no? O aquí como aparece, cuándo aparece el lenguaje. ¿Mm? ¿Mm? Y también hay otra cuestión que hacemos, y es que la forma que tenemos de conocer, esta forma analítica y taxonómica, consiste, como ya vi, en separar, en desmembrar las cuestiones complejas que aparecen en nosotros y luego clasificarlas, establecer clasificaciones, ¿no? La chamba analítica es una chamba principalmente de distinción, de distinguir A de B, ¿no? Y cuando hacemos las preguntas, casi siempre estamos pensando en encontrar respuestas en esos términos. Ahí nos dice Arturo, me parece que la pregunta del momento exacto en que comenzamos seres humanos estamos introduciendo la asunción de la cualidad de la humanidad existe de una forma discreta en vez de un espectro. Muy bien, es cierto. Como que la humanidad está en un cero y en uno el salto es cuántico, cuando podría estar en una línea real. De hecho, esa es toda una cuestión súper interesante, Arturo. O sea, eh, la humanidad aparece de golpe, aparece gradualmente, y si aparece gradualmente, si aparece un espectro, claro, o sea, perfectamente es posible y de hecho es lo más razonable de pensar. Pero verlo así, y de hecho cuando tú me mencionas esto, ya estás pensando en una forma de responder la pregunta distinta de esa visión analítica y taxonómica. ¿Mm? Porque para alguien que quiere clasificar, o sea, les pondría un dolor de cabeza no poder establecer el límite, cuando A deja de ser A y empieza a ser B. ¿Mm? Pero claro, si renuncias a eso y nos quedamos contentos, o sea, nos entendemos perfectamente estos tránsitos graduales y dejamos de lado la necesidad de establecer ese punto rígido, lo cual también significa dejar de lado el pensamiento esencialista, esa respuesta se vuelve una respuesta perfectamente válida. Pero si te das cuenta, para validar, o sea, para que alguien pueda aceptar esa respuesta, tiene que haber abandonado muchas otras cosas. Muy bien. Aquí aparece un ejemplo, también es el del Pithecanthropus alalus de Ernst Haeckel. Él era un científico alemán que pensaba que precisamente se podía establecer estas taxonomías. Ahí aparece la búsqueda del llamado eslabón perdido, ¿no? Y él propone ese Pithecanthropus alalus como el eslabón perdido, ¿no? Como aquel espécimen, ¿no? Que tuviera todas las características corporales de lo humano, pero que no pudiera hablar. Y diría, ese sería precisamente el cero antes de volverse un uno. Sería el momento justo antes de ese salto cuántico que menciona Arturo. ¿Mm? Y bueno, ahí vemos, ¿no? Cómo opera esta forma de razonar y de aproximarse a estas situaciones, ¿no? Ahora, quiero introducir a uno de mis pensadores favoritos, Giorgio Agamben, y quiero que veamos esta cita, donde precisamente habla de nuestra obsesión con abordar esa pregunta. Y dice, pero si esto es verdad, si la cesura, o sea, la separación entre el humano y el animal
pasa sobre todo por el interior del hombre, entonces la cuestión del hombre y del humanismo debe ser formulada en nuevos términos. En nuestra cultura, el hombre ha sido siempre pensado como la articulación y la conjunción de un cuerpo y de una alma, de un viviente y de un logos, de un elemento natural o animal y de un elemento sobrenatural, social o divino. Tenemos que aprender, en cambio, a pensar el hombre como lo que resulta de la desconexión de estos dos elementos, y no investigar el misterio metafísico de la conjunción, sino el misterio práctico y político de la separación. ¿Qué es el hombre, si siempre es el lugar y al mismo tiempo el resultado de divisiones y cesuras incesantes? Trabajar sobre estas divisiones, preguntarse en qué modo el hombre ha sido separado del no hombre, y el animal de lo humano, es más urgente que tomar posición acerca de las grandes cuestiones acerca de los denominados valores y derechos humanos. Tal vez también la esfera más luminosa de las relaciones con lo divino dependa de alguna manera de aquella más oscura que nos separe del animal. Agamben aquí nos está diciendo algo muy potente, ¿no? Y en sí ese va a ser el núcleo del argumento de su obra, lo abierto. Y es el hecho de que el logos, es el logos del que tanto nos enorgullecemos, ese logos que siempre hemos considerado aquello que nos hace cuasi divinos, es básicamente la facultad que tenemos de analizar, separar, delimitar, diferenciar y encasillar. Básicamente ese es el logos. Eso es lo que nos convierte en sapiens. Eso es lo que nos hace sapiens. Y claro, ¿por qué nos obsesionamos tanto con la pregunta ¿qué es lo humano? Porque en cierto sentido, el ser animales racionales significa estar buscando constantemente clasificar, diferenciar, separar las cosas unas de otras. Y tal vez nos hemos tomado demasiado en serio esa actividad. El animal está feliz, no se preocupa por nada, hace su vida, ¿no? Pero nosotros necesitamos conocer. Y para conocer tenemos que hacer esta operación. Y obviamente al hacer esa operación hemos creado este mundo virtual hecho de estas clasificaciones, y ahí hemos estado pues formulando desde este espíritu de división, de separación, hemos construido el mundo humano y las sociedades y los estados, etcétera, ¿no? Y nos dice, tal vez haya que repensar ese logos, esa razón puramente analítica. Y al desactivar esa razón analítica, tal vez nos empecemos a dar cuenta que tal vez nos hace falta y tal vez sea más interesante en estos momentos, más que obsesionarnos por la pregunta ¿qué es lo humano?, tratar de establecer y conocer y ver las maneras en las cuales nos podemos relacionar con todo lo demás, humano, no humano. Es un pensamiento muy interesante que aquí nos lanza Agamben. El otro concepto central que está obviamente relacionado a esto es el de máquina antropológica, ¿no? Para este filósofo, ¿qué es una máquina? O sea, cuando tenemos una máquina, básicamente tenemos un dispositivo al que tú le pones un input, o sea, tú le pones algo y te arroja un resultado, te arroja un output, ¿no? De esa manera solemos entender lo que es una máquina, ¿no? Pensamos en máquinas mecánicas, pero también hay máquinas lógicas, formales, hechas de ideas, ¿no? Una operación matemática básicamente es una máquina. Y así, Agamben nos dice que hay una máquina antropológica, ¿no? Una máquina antropológica es la máquina con la cual nosotros fabricamos a lo humano. Fabricamos lo que entendemos, lo que concebimos como humano, ¿no? Nos dice, en otras palabras, hay otro aspecto interesante de hablar de máquina, ¿no? Que cuando pensamos en algo que es producido por una máquina, decimos, eso no es natural, es artificial. Agamben está yendo y diciendo lo mismo, ¿no? Que lo humano, ¿no? Esa esencia humana, esas cosas que buscamos, no son algo natural, sino son el producto de esta forma que tenemos de operar nuestras ideas, nuestra pregunta, nuestra razón, nuestro logos. Y nos dice, en esta máquina, dice, en la medida en la que en ella está en juego la producción del humano mediante la oposición hombre-animal, humano-inhumano, la máquina funciona necesariamente mediante una exclusión, que es también de una captura, y una inclusión,
que es también que es también y siempre ya una exclusión, precisamente porque el humano está en efecto siempre ya presupuesto. La máquina produce en realidad una especie de estado de excepción, una zona de indeterminación en la que el afuera no es más que la exclusión de un adentro y el adentro a su vez tan solo la inclusión de un afuera. ¿Qué nos está diciendo aquí, Adán? Nos está diciendo que, para empezar, sea lo que sea, el animal no puede preguntarse qué es lo humano o qué es lo perro o qué es lo caballo. El animal no puede hacer eso. El animal simplemente es y vive. Pero el ser humano, precisamente, existe haciéndose esa pregunta. Existe en el drama existencial de querer definirse a sí mismo, de querer conocerse a sí mismo, como decía el oráculo. Entonces, al mismo hecho de empezar a pensarse a sí mismo, de querer indagar qué es, ya empieza a activar esta lógica de separaciones, de cesuras, de clasificaciones, que necesariamente lo va a hacer constituirse como ser humano al establecer las diferencias que tiene con los demás seres no humanos, ¿no? Y claro, o sea, ahí hay una trampa, por así decirlo, porque no es que el ser humano esté descubriendo algo en la naturaleza, sino está fabricando las divisiones, está fabricando las categorías con las cuales él se va a definir a sí mismo y por ende también va a definir a lo demás. Es una idea muy potente, porque lo que estoy diciendo, preguntarme qué es lo humano, es lo que me hace humano, es lo que fabrica lo humano. ¿Mm? Y al mismo tiempo, las formas en las que respondemos a esta pregunta no son formas completamente, eh, no digamos inocentes, pero no son formas, digamos, totalmente inofensivas. Porque finalmente lo que hacemos para construir esto es ponernos en un centro y establecer, digamos, ya, yo soy yo, humano. Luego están los que se parecen a mí, humanos, los que, los que están a mi alrededor, y voy ampliando el círculo del humano hasta que finalmente decido dónde empiezo a cerrarlo, ¿no? Dónde empiezan a aparecer esos seres que parecen humanos, tienen características humanas, pero ya no son humanos, ¿no? Y es curioso porque en tanto es una máquina, también puede ser calibrada de distintas maneras. El ejemplo, por ejemplo, dice la máquina antropológica moderna, ¿no? Cuando yo encuentro a este Pithecanthropus que no habla, este Pithecanthropus halalus, ¿m? Es algo que es humano, me recuerda al humano, pero yo lo excluyo, ¿no? Hay algo de él que se asemeja a mí, pero yo lo saco, ¿no? El eslabón perdido también, y el judío, ¿no? El judío durante el Holocausto, de alguna manera era eso que parecía humano, que tenía poses y se manifestaba como humano, pero que no era humano. Y como no era humano, podía hacer con él lo que se me diera la gana y no debería ni siquiera tener remordimientos, ¿no? La máquina antropológica antigua nos dice, ¿no? Nosotros vamos incluyendo algunos elementos, también vamos incorporando a nosotros, a nuestro mundo, elementos de cosas que las vemos como extrañas, pero que las dejamos estar junto a nosotros atribuyendo cierta característica, ¿no? Nos habla el mono hombre, el enfant sauvage, o sea, un niño feral, ¿no? Niños que se han criado como animales, pero que de alguna manera permitimos estar nosotros. Y aquí está lo más interesante, el esclavo, el bárbaro y el extranjero, ¿no? ¿Qué es un bárbaro? Es precisamente aquel que no habla mi idioma, al que no entiendo, que no está civilizado. ¿Mm? Lo cual me parece muy interesante, volviendo a la cuestión que mencionaron acerca del conflicto peruano actual. Y es hasta qué punto no consideramos a las personas que no entendemos como bárbaros, y en tanto bárbaros no humanos, y en tanto no humanos podemos pedir alegremente que les metan bala. Hay toda una reflexión ahí por hacer. Sloterdijk, otro filósofo de esta misma época, también nos habla un poco de la crisis del humanismo. Y él define el humanismo como esta comunidad que se da a través de que nosotros empezamos primero a hablar y luego a escribir, ¿no? Y entonces en tanto empezamos a escribir, creamos pues como una comunidad en la cual todos nosotros nos comunicamos, hablamos, podemos respondernos y dialogar, etcétera, ¿no? Y establecemos a partir de esa capacidad, ¿no? De ese logos, en este caso es la otra vida más específico porque es un logos escrito, el paradigma del humano, ¿no? La esencia del humano, aquello que defendemos cuando defendemos lo humano también. Y entonces nos dice, ¿no? El fantasma comunitario que está en la base de todos los humanismos podría remontarse al modelo de una sociedad literaria cuyos miembros descubren por medio de lecturas canónicas su común devoción hacia los remitentes que les inspiran. En el núcleo del humanismo así entendido, descubrimos una fantasía sectaria o de club, el sueño de una solidaridad predestinada entre aquellos pocos elegidos que saben leer. Esto es interesante porque cuando hablamos del humano, lo humano, solemos también pensar pues en cuál es ese prototipo de humano, ¿no? O sea, ¿qué es aquello que tenemos nosotros, que nos hace humanos y que nos hace merecedores del reconocimiento?
Y en nuestras sociedades políticas eso también es interesante, porque finalmente cuando se redacta una ley, una constitución, se habla del ciudadano, ¿no? Y se asume el ciudadano como pues un individuo neutral que tiene que tiene la calidad de defender y de ejercer todos sus derechos. ¿Mm? Podemos preguntarnos si efectivamente es así, o si es que bajo la apariencia de un, o si bajo la apariencia de una neutralidad estamos metiendo formas muy restrictivas, formas de humanidad a las cuales no todos pueden acceder, si veladamente estamos excluyendo, ¿no? Es lo terrible la diferencia entre el antropos, el humano y el bárbaro, ¿no? Tal y como la vimos hace un momento, hablar de establecer sujetos, ¿no? Establecer ese individuo racional, ¿no? Y Sloterdijk también ahí nos dice que, claro, para crear a ese sujeto, ese individuo, ese ciudadano, para nosotros convertirnos en él, también tenemos que estar constantemente excluyendo o separando o reprimiendo lo animal en nosotros, ¿no? Recordemos el caballo. El áuriga tiene que estar controlando todo y evitando que los caballos se salgan de control. ¿Mm? Y también nos habla, ¿no?, de que antes habían grupos o élites que tenían el monopolio de la cultura y la difusión de las ideas a través de la escritura, y que tal vez los nuevos medios nos permitan esto, dejar de tener un solo centro de emisión de estos mensajes y estas cartas y estos cánones, y empecemos a acceder a una visión más multipolar. ¿Mm? Finalmente, volviendo a Gamben, él nos habla, citando a Benjamin, de la noche salva, ¿no? Él nos habla de que tal vez una forma de controlar esa necesidad de separar, de excluir y en última instancia de enfrentarnos a lo no humano, la máquina antropológica siempre opera con cierta violencia, y como ya hemos visto es violencia contra otros, pero también contra nosotros, que estamos constantemente excluyendo al otro en nosotros, al animal en nosotros, al no humano en nosotros, ¿no? Si tal vez no sea importante cesar un poco la actividad del logos, ¿no? De alguna manera permitirnos yacer, yacer simplemente, estar ahí. Dice, tal vez toda actividad de pensamiento y de la acción venga con esa condición, dice, ¿no? Walter Benjamin propone una dialéctica en suspenso, ¿no? La suspensión de la actividad, de hacer emerger y resolver oposiciones, ¿no? Esa es la dialéctica. Así la entendía Hegel, así la entendía Marx. Dice, de yacer en la presencia enigmática e impenetrable del otro, sin querer apropiárnoslo, definirlo, penetrarlo o excluirlo, ¿no? A ese cese de la actividad del pensamiento y de la acción, le llama la noche salva, ¿no? Por una mención a un mito judío. Benjamin era judío. Ay, perdón. Dice, detener la máquina, la noche salva. Dice, es curioso porque cuando hablamos de desactivar el logos, desactivar esta obsesión por responder qué es lo humano, detener la búsqueda de conocimiento propiamente también, conocimiento en este sentido, él nos dice, Agamben nos dice, ¿no?, el verbo ignoscere, ¿no?, que significa sin conocimiento, y dice, más que ignorar, significa perdonar, ¿no? O sea, suspender el conocimiento no es tanto una ignorancia, sino un perdón. Y uno podría preguntarse, ¿qué cosa tenemos que perdonar? ¿No? Y tal vez sea perdonarnos a nosotros y a los otros, ¿no?, por la impenetrabilidad que tenemos, ¿no? Dejar de necesitar comprender, atrapar, definir y delimitar al otro para, de otra manera, poder, de alguna manera, estar en paz con la otredad, estar en paz simplemente siendo en contacto con los otros. Hay algo ahí bastante interesante en esa idea, ¿no? Entonces, claro, si vemos ahí desde la perspectiva de la pregunta por lo humano, ya no hay un alma esencial que buscar, tampoco una función escondida entre los entresijos del cuerpo. El alma se vuelve piel. Como dije en un momento, ¿no?, cuando buscamos una esencia, buscamos, por así decirlo, aquello verdadero que está detrás de las apariencias, ¿no? Incluso cuando nos enamoramos, solemos buscar aquello verdadero detrás de lo que muestra la persona, ¿no? Como los místicos también lo veían así, como si el amor fuera de alguna forma tratar de penetrar y encontrar una verdad detrás de apariencias. Se veía siempre como una cruzada. Y dice, si hay un alma, si hay algo que nos define, que nos hace ser quienes somos, etcétera, tal vez no sea algo escondido, sino tal vez sea precisamente la extensión de nuestra superficie,
simplemente la forma en la que aparecemos ante el mundo, en la que nos conectamos con las demás y también con la forma en la que los demás nos pueden afectar a nosotros, ¿no? Tal vez esto no significa anular, obviamente, y desaparecer todas las formas de conocimiento, pero sí cuestionar un poco que sean las formas únicas en las cuales las concebimos. ¿Mm? Entonces, ya cerrando, bueno, aquí algunas conclusiones que tenemos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? La historia del alma y el cuerpo es rica, tiene muchos episodios. De hecho, aquí he tratado de resumir cuanto he podido y aún así me he ido casi hasta las 2 horas, disculpen. Eh, lo interesante de esta historia, como ya hemos visto, que tiene, no solamente es una división, aparece una escala de valores, ¿no? Y en ese sentido, esas escalas también imponen cómo nos relacionamos con los demás elementos de la escala, ¿no? Eh, y finalmente, tal vez, y por eso es que termino con Agamben, con Sloterdijk, nos hace falta, y de hecho ya hay muchos pensadores que los están trabajando, un cambio de paradigma y un cambio de actitud para esto, cambiar la retórica de la actividad, del conocimiento y etcétera, y tal vez revalorar un poco elementos como esa no actividad, como esa relación abierta y natural que podemos tener con las demás cosas. Y bueno, eso sería todo. Aquí está la bibliografía que ha sido citada en este trabajo. Y muchas gracias. Buena charla, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora, si me disculpan, me gustaría hacer un pequeño cherry. Y es que, como les estaba comentando, esta charla es una pequeña introducción y presentación de un curso largo que quiero dar, ¿no? En ese sentido, estoy pensando trabajar un curso de por lo menos 3 módulos, en los cuales trabajar poco a poco y con más detalle varios de estos episodios que hemos estado viendo para de esa manera, poder tener una comprensión un poco mayor, poder hacer poder discutir también con mucha mayor amplitud varios de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, los quiero invitar. Eh, estén atentos al blog, a las redes, ahí voy a estar subiendo el brochure que ya existe, ¿no? Y quiero agradecer, de todas maneras, quiero agradecer igualmente a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta este momento, agradezco sus comentarios. Y bueno, si alguien tuviera alguna pregunta, duda, comentario, me gustaría poder escucharlos o leerlos. ¿Mm? Sin roche. Carlos, no sé si puedes escucharme. Sí, sí. Primero agradecerte, ¿no? La filosofía yo creo que está, es parte, ¿no? de la vida de cada uno de nosotros en distintas medidas, ¿no? Puede ser en mayor o menor proporción y muy interesante, ¿no? Siempre hay que estar viendo, ¿no? Nuestras formas de pensar, no ser cerrado, e ir adaptándonos, ¿no? Por ejemplo, yo que me llevo con todo lo que has expuesto y llevarlo más a lo humano, ¿no? Que explicabas que eh, en mi punto de vista, ¿no? Que sería más tratarnos de igual, ¿no? No de dividirnos, ¿no? O lo que está pasando ahora en el país, ¿no? Mucha división, no, que tal sector tiene la razón, no, que el otro, no, o sea, que imagínate, Puno, por ejemplo, quiere dividirse de Perú, ¿no? O sea, que más el divisionismo más es algo, yo lo veo, ¿no? Algo más retrógrado, que nos va a hacer retroceder a lo cambio que con lo que tú propones, ¿no? La filosofía, evaluar siempre nuestros modelos mentales y todo, el fin sería más bien unirnos, ¿no? O llegar a algo, evolucionar en sí, evolucionar, o sea, mejorar en bien social, personal, ¿no? Entonces, ese sería mi punto de vista, ¿no? Y te agradezco bastante, ¿no? Por la invitación y me gustaría que haya más charlas de esas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Paul. Sí, efectivamente, el objetivo de estas reflexiones generalmente no es, o sea, claro, o sea, es interesante conocer lo que pensaron antes algunas personas, es interesante y emocionante ver, aprender
algunas otras cosas, pero eso también, esa emoción también viene del lado de la capacidad que tenemos que tener nosotros de utilizando esas herramientas, esos conceptos, esas nuevas ideas, poder ver otras cosas, ¿no? Y claro, respecto a la situación actual del país, sí, o sea, es muy, muy triste lo que está pasando, es horrible, y yo creo que en gran medida sí hay que dejar de deshumanizarnos, hay que empezar a tener una mirada un poco más integradora, pero ojo, eso no significa simplemente agarrar y meternos todos en un mismo saco, ¿no? Eso es también muy, muy, muy peligroso. Lo que tenemos que hacer, o sea, esa chamba de comprender y reconocer al otro, ¿no? Implica darnos el trabajo, que es un trabajo arduo, de reconocerlo en su especificidad y en su otredad. No solamente, o sea, no se trata de otra vez analizar y buscar aquello que tenemos en común, ¿no? No se trata de buscar nuestras esencias, sino se trata de efectivamente darnos el trabajo de estar y coexistir con lo diferente, ¿no? De dejar de lado la pretensión de este conocimiento que busca apropiarse, colonizar, penetrar las cosas, y más bien tener una actitud de conocimiento que implique el reconocimiento, ¿no? Y el reconocimiento que por más que conozca del otro, el otro siempre va a seguir siendo otro. Entonces yo creo que por ahí va la tarea, ¿no? Aquí Ángela me comenta si voy a compartir el material. Sí, Ángela, lo voy a dejar colgado al menos por unas semanas, así que va a estar subido en redes. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda? ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla, Giancarlos. A mí me gustó bastante una cita, uno de los últimos autores, en donde más o menos mencionabas que justo el autor hacía hincapié en la necesidad constante, sobre todo de los autores de antaño, ¿no? De generar esta escisión entre el cuerpo y la mente, ¿no? Me resonó bastante y o sea, y justo también me hacía pensar un poco de que sería interesante saber un poco los contextos en los momentos históricos en donde se desarrollaron estas corrientes de pensamiento, porque al final esta decisión, al final yo lo entiendo como la proyección de cada autor o de cada colectivo sobre aquello que rechaza, ¿no? Entonces, aquello que rechaza, por ejemplo, esta necesidad de repente de los platónicos, e incluso hasta Descartes de generar algo puro, ¿no? Algo esencialista, o sea, responde naturalmente a cómo se percibe uno como humano, o qué cosa quiere rechazar, o de qué cosa quiere separarse, ¿no? En cuanto a corporalidad, en cuanto a sentir, ¿no? Entonces, me parecería súper interesante o sea, poder trasladar aquello que en determinadas corrientes plasmaron estos autores con un poco del contexto histórico para entender un poco también o sea, entendemos las ideas tal como las planteas, pero entender las ideas en cuanto a un marco te permite un mayor análisis de saber los matices, ¿no? De hasta qué punto se rechazaba todo eso, ¿no? Claro, claro, gracias por la observación. Y es que sí, o sea, este diagnóstico que hace Agamben es el autor, yo diría que tiene que ver, o sea, es algo, o sea, no es como que, no es producto de una cultura en particular. Yo siento que es algo que ha aparecido en muchas culturas, ¿no? Ahí podríamos analizar hasta qué punto así funcionan nuestras redes neuronales, ¿no? Ahora que estamos tan bombardeados por noticias de inteligencia artificiales, habría que ver hasta qué punto nuestras redes neuronales privilegian ese tipo de procesamiento de información. Así que no, yo creo que la idea de fondo yo creo que la idea de fondo, o sea, la sensación que está detrás de todo esto es el control. ¿Para qué conocer? ¿Para qué ejecutar el logos? ¿Para qué hacernos sapiens? Para controlar, para dejar de estar a merced de los elementos y de la sorpresa de cada cosa nueva, para, al contrario, poder predecir, anticipar las cosas, ¿no? Tú conoces, o sea, tú tienes dos formas de dominar algo. O lo haces mediante el poder, o lo haces, mediante el poder, o lo haces mediante el conocimiento, ¿no? No por nada todos los ejércitos utilizan la inteligencia, ¿no? Entonces, hay mucho de estrategia adaptativa, casi en un sentido darwiniano, en la forma en la que nosotros, animales que no tenemos grandes aptitudes físicas, hemos establecido nuestros parámetros de acción, ¿no? Pero claro, o sea, la cuestión es que, y eso es algo que se ve mucho en Kahneman, o sea, hay funciones de nuestra mente que son muy útiles, digamos, si somos
no sé, nómadas en la selva, pero que cuando ya vivimos en ciudades y construimos civilizaciones, imperios y grandes países modernos, ya no funcionan tan bien, ¿no? Y ahí es donde tenemos que evitar caer en la falacia naturalista, en la falacia de pensar que todo lo natural es bueno porque es natural. No, no, o sea, la cicuta con la que me envenenaron a Sócrates es perfectamente natural y no por eso nadie se la va a tomar, o sea. Entonces ahí es donde aparece la necesidad de reevaluar nuestras ideas, reconstruir nuestros conceptos, reestructurar formas de pensamiento. Ahora, justo con lo que mencionabas, claro, he hablado de la noche salva de la cual nos habla Gamben, citando a Benjamin, pero un poco yo reconozco esa actitud de la noche salva, por ejemplo, en la filosofía budista o en el shintoísmo japonés, ¿no? En esta visión de no conocer para separar, sino precisamente buscar en última instancia la conciencia de que todos somos inesenciales, de que no debemos tomarnos ni siquiera nosotros mismos tan en serio, ¿no? Y que tal vez tenemos que aprender a coexistir de la mejor manera, tratando de reducir la violencia. No, no es un pensamiento que se ajuste, que encaje completamente con este, pero siento que hay ahí también un poco de esa actitud, ¿no? Claro también que cada tradición se aproxima desde sus puntos de vista muy particulares, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario o algo? ¿Mm? Ya. Bueno, nada, si no hay más que, si no hay más que alguien quiera añadir, eh, me gustaría simplemente presentar para finalizar el curso, o sea, el brochure del curso que quiero, que voy a sacar sobre esos temas, ¿no? Donde me presento, hablo un poco de varias cosas. Este va a estar colgado desde el día en la noche. Lo van a poder consultar en mis redes. Esto, por favor, síganme y compartan. Y bueno, ahí vamos a ir, ahí está una descripción también un poquito más detallada de cada uno de los módulos y los temas que se van a tratar en cada uno de ellos, de tal manera que puedan, bueno, ver si les interesa, cómo les interesa, etcétera, ¿no? Lamentablemente este curso sí va a tener un costo, esta sí es una charla libre, y tampoco está, de momento están estos 3 módulos preparados, pero no se va a limitar a estos 3 módulos, sino que también se pueden ir planteando algunos, ¿no? Me gustaría en algún momento también trabajar un módulo sobre este tema desde una perspectiva de la filosofía oriental. Y bueno, eh, con eso, con eso estaría terminando. Muchísimas gracias por haberse quedado, gracias por estar aquí, por la confianza, por la atención, y nos volveremos a ver pronto. Cuídense.